Saludos cordiales, mi nombre es Elena Vaca, soy de Trabajo Social de sexto semestre. Hablaremos sobre lo que es femicidio. El término femicidio fue utilizado directamente vinculado a la violencia de género. Quien lo utilizó por primera vez en el año de 1976 fue Diana Russell, ante el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Desde entonces su contenido y alcance ha variado. Diana Russell lo identificó inicialmente junto con Jan Caputi como el asesinato de mujeres realizado por hombres, motivados por el odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer. Posteriormente, junto a Gil Radford, lo describió como el asesinato misógino de mujeres realizado por hombres. Como sabemos, el concepto ha ido variando con el avance de los años y por diferentes personas, a lo que es la actualidad como lo conocemos como el femicidio. ¿Qué piensas tú al respecto, John? Buenas. Yo pienso que sí, el femicidio es un gran problema que se está viendo en el momento por la cultura de violencia en la que vivimos en el país y a nivel mundial, por esa falta de desatención a los valores que existe actualmente, aunque desde mi punto de vista no toda mujer asesinada forma parte de un grupo que las consideran como delito de femicidio. Es lo que pienso en cuanto a esto. Claro, es un buen punto y sí tiene lógica, porque femicidio no es lo mismo que homicidio. Y hay ciertas pautas para que entre al lugar de femicidio, porque una mujer asesinada también puede ser un homicidio. Claro, pero en este momento en el que vivimos se maneja una... Se generaliza, ¿no? Se generaliza, exacto. Entonces, también vivimos como que en una época de, wow, el feminismo y el feminismo radical y todo este tipo de cosas que llevan a pretender que toda mujer asesinada forma parte de un grupo de femicidio cuando no lo es así. Está mal, sí, pero es un homicidio. No debería ser juzgado como un femicidio como tal. Porque un femicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, más no por violencia intrafamiliar, por un asalto a mano armada, por este tipo de cosas. Entonces también eso es algo bastante puntual en el que considero que se están equivocando las leyes o las personas que rigen todo esto. Claro, o sea, el femicidio es el resultado de la violencia extrema contra las mujeres por su condición de género. Es decir, puede ser por su pareja, por celos, por machismo, también lo que es las desigualdades. Hay varios factores y razones por las cuales nombrarlo femicidio. ¿Consideras que ahorita con lo que es el feminismo y la lucha de las feministas son quienes están vulnerando, ultrajando de cierto modo o maquillando de cierto modo la realidad y dando un concepto diferente o como ellas quieren que lo consideren, tal vez? Completamente, porque claro, el feminismo de primera ola sí fue muy bueno, ayudó muchísimo a las mujeres a defender sus derechos, a que tienen voz, tienen voto y son importantes dentro de la sociedad. Muy diferente a lo que es ahora el feminismo radical, que está enfocado en la supremacía de la mujer en cuanto al hombre. Entonces ellas van tergiversando todo este tipo de cosas y quieren hacer pretender a las personas que no sé, que toda mujer asesinada forma parte del femicidio, cuando no lo es. Y claro que tanto homicidio como femicidio están completamente mal y deben ser juzgados por la ley. Pero o sea, cada cosa en su línea. Entonces eso, yo creo que ellas también han propiciado mucho a esto porque propician un poco al odio, por así decirlo, porque están con este diálogo del empoderamiento, algo entre comillas, porque eso no es empoderamiento. Entonces propician al odio, porque si nos ponemos a pensar qué cantidad de femicidios hay en la actualidad, o no, tal vez no femicidios, pero sí asesinatos a mujeres, qué cantidad hay ahora y qué cantidad había antes, y en qué ellas han ayudado. Porque como tal, lo que yo pienso es que han perjudicado completamente a su género. Es mi pensar. Bueno, concentrémonos en el femicidio, porque nos estamos desviando un poco. Muy válido tu punto de vista, por eso lo que hice recalcar un poco.
Porque sí, no estoy totalmente de acuerdo y soy mujer. Y no estoy totalmente de acuerdo como las feministas. Y no creo que ellas me representen. Pero ese sería otro tema tal vez. En cuanto a lo que es el femicidio, es exactamente la muerte de una mujer. Esto puede iniciar ya sea con violencia física, dependiendo de los hogares, de la pareja, psicológica y sexual. Los fallecimientos son como que un proceso que viene después de estos indicios, que inician con violencia física, lo que es el maltrato, el abuso, vienen lo que son amenazas y en diferentes casos pues termina en lo que es un femicidio. Lo que sí es el hecho correcto, más no como que a una mujer la asaltaron y dicen que es femicidio, entonces sería homicidio, que están distorsionando la información. Pues bueno, en cuanto a lo que son datos aquí en Ecuador, tenemos los datos que desde el 1 de enero del 31 de diciembre del 2002, la sociedad civil registra 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género, 134 femicidios íntimos, familiar, sexual o de otra índole, 9 transfeminicidios y 189 feminicidios por delincuencia organizada. Cada 26 horas ocurrió un femicidio. ¿Qué opinas al respecto de estos datos, que son un poco alarmantes? Enfocados simplemente en lo que es femicidio, porque si hablamos de lo que es muertes por cualquier otro índole, Ecuador actualmente se encuentra sumamente peligroso. Entonces imagínate, si los datos de femicidio son tan altos, ¿qué consideras? A ver, acotando un poco a lo que dijo anteriormente, claro, el tema es el femicidio, más no el feminismo, pero son cosas que van de la mano, ya que, o sea, son cosas que han propiciado a ello. Claro que no es el tema principal, pero digamos que dentro de un árbol, el tema del feminismo es una rama de este problema. Ahora, a lo que dices. Sí, exacto, es una cifra alarmante porque estamos en un país donde el tejido social está completamente roto. Entonces, claro, me hablas de 332 casos de muertes violentas a mujeres por razones de género. ¿Quién es la persona que delimita esto? ¿O quién es la organización que delimita esto? Porque también me habla de transfeminicidios y de feminicidios por muerte organizada. Entonces ahí considero que no estamos en la línea correcta. Porque por muerte organizada no creo que... Delincuencia organizada, perdón. Entonces no creo que simplemente un grupo que son de delincuentes la matan por ser mujer. Yo considero que ahí sí ya pues van otros delimitantes. O sea, no está dentro de... Exacto, es lo que pienso. Porque ¿quién delimita esto? ¿La Corte Nacional de Justicia? No lo creo. ¿La Fiscalía? O sea, es un organismo que deja bastante que desear en la actualidad. Entonces es a lo que voy. No todo asesinato a una mujer entra en el grupo esto de llamarlo femicidio o feminicidio, que tampoco es lo mismo. Pero ese es el problema con esto, o sea, ¿quién lo delimita? ¿Quién dice qué es qué? ¿Quién dice esta mujer la mataron por el hecho de ser mujer? ¿Y quién dice a esta mujer la mataron por el hecho de ser una delincuente, por el hecho de que vivía en un hogar con violencia? ¿Quién dice que esta mujer pues no murió en un accidente de tránsito o este tipo de cosas? Claro que, por ejemplo, en la mayoría de casos que me estás dando ahora, considero yo que es un homicidio, más no un femicidio o feminicidio. Porque por delincuencia organizada matan tanto hombres como mujeres. Claro que en su gran mayoría hombres porque son la gran mayoría pues, ¿no? de este tipo de organizaciones. Pero también considero que hay un número alto de muertes por femicidio. Eso es innegable. Pero tampoco creo que sea el número que está en papeles o de los números que me estás dando ahora, creo yo. Claro, tiene mucho sentido lo que mencionas, porque delincuencia organizada, 189, perdón, feminicidios por delincuencia organizada. Tiene mucho sentido, porque sí, feminicidio lo dicen porque fueron mujeres, pero así como fueron mujeres, también debieron haber sido hombres. Entonces,
está, eh, está tomado por mal lado, lo están haciendo ver peor de lo que parece. Puede ser una información mal estipulada de alguna manera, ¿no? Es un tema bastante interesante. Avanzando un poco más en cuanto a lo que es los datos de Ecuador, pues no. En cuanto a lo que es en lo penal, aquí en Ecuador está vigente desde agosto del 2014 lo que es la condena para lo que es el delito de femicidio, o sea, para investigar e indagar como un femicidio. ¿Qué te parece este dato que sea apenas castigado desde el 2014, cuando existe esta palabra desde el 1900? O sea, es increíble que nuestro país haya demorado tanto en conseguir un castigo o una pena o como algo legal recién en el año 2014. O sea, ¿qué te parece? ¿Qué opinas al respecto? Pues es la realidad del país, o sea, vivimos en un país con no sé, con una sociedad muy resquebrajada y muy distorsionada en valores. Se dice que estamos en un país tercermundista, tal vez sí, pero un país con muchísimos recursos que nadie los ha sabido usar. Entonces, me está diciendo que recién desde el 2014 los homicidios a mujeres han venido desde hace muchísimo tiempo. Es algo tonto que desde el 2014 recién se imponga esta ley. Pero también las leyes a homicidios son muy endebles, son muy simples, son muy frágiles. Es tan fácil como que una persona asesine a otra y porque no hay una denuncia, a los 2 días salga de la cárcel. En este tema también entra pues lo que es la corrupción, pero esto es muy aparte. Entonces, en la actualidad considero también que sirve de muy poco esta ley en juzgando los casos de femicidio, porque de entrada ni siquiera investigan como tal qué es un femicidio, por qué esta persona murió, por qué esta mujer como tal murió. O sea, lo siguen juzgando como un homicidio. Y dicen femicidio por la presión mediática, porque ahora todo caso de muerte de una mujer le dicen que es femicidio. No por la investigación, no porque saben el concepto de la palabra, sino por la presión mediática que se vive en este tiempo, como lo que mencioné anteriormente, el tema de las feministas que hablan, que defienden su género, que muchas veces no lo defienden, realmente lo hacen quedar bastante mal. Entonces son muchísimas cosas, redes sociales, presión, las personas que hablan dicen, y ciertas autoridades, por no hacer más mediático el asunto, por no hacerlo más grande, ok, les dicen, ustedes tienen la razón, es un femicidio, cuando realmente no lo es, y no lo juzgan como tal, porque deben juzgar con todo rigor tanto un homicidio como un femicidio, pero si ya es considerado un femicidio, debería ser aún más, porque nadie puede morir por el hecho de pertenecer a un género, nadie puede morir por su orientación sexual, por su género, por sus creencias, está completamente mal. Pero tampoco lo investigan, tampoco existe este seguimiento a todo este tipo de casos. Entonces, tanto la ley como de homicidio para femicidios son muy endebles. Entonces, desde mi pensar, sirven para nada o para muy poco. Ok, para tener un poco más claro, el femicidio es conocido como el sello más evidente y extremo de la violencia contra las mujeres. La vida de mujeres de todas las edades en el mundo entero se extingue como resultado de la violencia fundada en las relaciones desiguales de poder entre género. El femicidio puede ser tanto en niñas, tanto en lo que son adultas, no tiene edad. Lo que tú dices es un tema bastante interesante. Y sí, puede estar desviando tal vez la atención de lo que en realidad es el femicidio y cómo se está llevando a cabo todo esto. Avanzando un poco más con el tema, la diferencia entre femicidio y feminicidio es un tema bastante interesante también. En cuanto a lo que es femicidio, pues ya hemos hablado que es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, ya sea por abuso, por celos, por machismo, pero es el asesinato de una mujer por ser mujer. En cuanto a lo que es feminicidio,
dicen que es algo bastante interesante, ya que el feminicidio, perdón, es la omisión o la acción inadecuada en cuanto a lo que incurre al Estado, el perjuicio de derecho a la vida de las mujeres y su indispensable protección. O sea, es la impunidad como tal. ¿Qué consideras? O sea, es un tema bastante interesante y aún más interesante que aquí en Ecuador no está considerado el tema de feminicidio. O sea, es bastante interesante. Claro que cada país, cada nación tiene derecho de si lo toma o no, lo considera o no. Pero aquí, especialmente en Ecuador, no. O sea, no está tomado en cuenta, no es algo que ni siquiera está en estudios. ¿Qué te parece este tema? Pues realmente no lo sabía, pero tampoco es algo que me sorprenda. Porque por favor, vivimos en una impunidad tremenda. O sea, hay corrupción por todos lados, a veces a la vista, a veces no. No tanto, tal vez, pero lo está. Y claro, o sea, el femicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Y claro que no hay edades, al igual que lo hay en un homicidio. Y es lo que digo, está completamente mal y debería ser juzgado con todo el peso de la ley. Pero en este país no se va a hacer porque no existe ese seguimiento, no existe esa... No le dan la importancia necesaria al caso, simplemente dicen el asesinato de una mujer es femicidio o es un asesinato y ya está, ahí muere y simplemente se juzga con 10, 15 años a una persona que debería estar 30, 40, 50 años tras las rejas y muchas de las veces volvemos a este caso de un país con un tejido resquebrajado, en donde entra la corrupción. El amigo, el primo, el vecino conoce a alguien, entonces pasa una coima y esta persona sale muchísimo antes a seguir cometiendo sus fechorías, sus asesinatos, sus homicidios, sus femicidios. Y esto del feminicidio es un tema bastante grave. Porque estamos hablando de la impunidad, o sea, pasa de ser un femicidio a un feminicidio porque no le dan la debida importancia, porque las autoridades tergiversan información y dicen no. Y hace muy poco pasó un caso bastante sonado, que fue lo de esta chica María Belén Bernal, que fue asesinada por un policía dentro de la escuela de policía de Quito. Entonces, aquí entra en funcionarios públicos, entra el Estado. Y es de conocimiento público que la Policía Nacional del Ecuador trató de encubrir esto, asumo yo, por guardar la integridad, entre comillas, de su institución. Entonces, esto pasó, desde mi pensar, de ser un asesinato a un femicidio y de un femicidio a un feminicidio, y el cual no ha sido juzgado como tal. Entonces, claro que es un gran problema que en este país no se juzgue el feminicidio, porque estamos hablando de autoridades, de gente que debería proteger al país, pero sin embargo lo está atacando. Y queda en la impunidad. O sea, este caso fue bastante sonado y bastante interesante porque día a día aparecían nuevas noticias e incluso había muchos comentarios en redes sociales, que es donde más se comenta, ya que en las noticias a veces también dan datos que no son muy realistas, pues no, son a conveniencia. El hecho de que la encontraran en un lugar donde ya la habían buscado y que por casualidades, cuando la encontraron solo estaba la policía, mientras que anteriormente habían buscado en ese mismo lugar con más gente, con ayuda, con aviones. Entonces, es un tema bastante interesante. Pues claro, en este caso no es lo mismo que una persona común, como cualquier otro, asesine a una mujer y trate de encubrirla, a que un alto funcionario de la Policía Nacional del Ecuador trate de encubrir su asesinato, su femicidio, porque estaba a cargo de distintas personas y pues personas que también tienen que hacer lo que su superior les diga. En este caso sí también va un poco en contra de la ética y la moral de cada persona, pero no sabemos las condiciones en las que esta persona ordenó todo este tipo de cosas. Entonces esto con muchísima razón es un feminicidio, porque muchos lo intentaron encubrir, entonces, y no lo lograron, es lo peor. Entonces esto supuestamente cogieron al presunto, que bueno, presunto es una palabra también un poco
a veces mal usada. Pero bueno, al asesino de esta persona y ya está, fue juzgado con una sentencia vaga, endeble para Absurda. todo lo que hizo, absurdo. O sea, perpetuó un cuerpo que él mismo asesinó, usó la Policía Nacional para encubrir su asesinato, huyó del país, obviamente con ayuda externa, eh, y sin embargo lo encuentran en otro país, lo traen acá, le dan una sentencia injusta y ya está, o sea, el que pase sus días en la cárcel. Y estoy muy seguro que esta persona no va a pasar como cualquier preso. Va a tener muchísimos beneficios que no cualquiera tiene. Y de eso estoy completamente seguro. Porque vivimos en un país donde reina la corrupción. Y es muy lamentable todo esto. ¿Consideras que todo esto de que esta persona haya podido ir, de que haya habido tantas inconsistencias en cuanto al cuerpo, en cuanto a si fue o no culpable, dependió de que él era teniente de la policía? Por supuesto. Es lo que antes comentaba. No cualquier persona puede hacer esto. No cualquier persona tiene el recurso económico, claro. Y, o sea, el capital económico y el capital humano. Porque obviamente se vio ayudado por distintas personas. Porque cuando él estaba, por decir, en el punto A, otras personas ordenadas por él estaban en el punto B haciendo de cosas con el cuerpo ya de esta chica. Entonces, un teniente de la Policía Nacional, obviamente, tiene un buen sueldo, Contactos. contactos, que muchas veces es lo más importante. Entonces, claro que se le hizo fácil hacer todo esto. La Policía Nacional lo supo, desde mi punto de pensar, lo supo desde el inicio e intentó cubrir esto por guardar apariencias, en vez de usar todo el peso de la ley. Ellos como autoridad, como ser quien deberían de defender al pueblo, prácticamente lo atacaron, porque encubrieron a un asesino. Entonces, ¿qué podemos esperar del resto? ¿Qué podemos esperar en las calles? O sea, de las personas que nos tienen que defender, nos ataquen. Y es a lo que voy. Esto debió haber sido juzgado como un feminicidio. Esto sí, más no la cifra que comentaba antes de mujeres asesinadas por narcotráfico, que también entraban como en este tipo de femicidio, perdón, que no es lo mismo, pero en eso sí que no estoy de acuerdo. Entonces, la Policía Nacional tuvo mucho que ver y en vez de tratar de encubrirlo, tuvieron que haberlo sacado a la luz y hacerse demostrar que son una institución seria en la que Respetable. respetable, íntegra, Ujú. con valores, con ética, pero sin embargo no, fue todo lo contrario y quedó muy, no sé, muy en las nubes los valores de ellos como institución, más no como persona, porque La claro está, credibilidad. exacto, porque como personas, asumo yo, quiero pensar que hay elementos muy buenos y elementos muy malos. Pero sí como institución, como algo grande, como un todo, pues quedaron pésimo a la vista no solo del país, porque esto incluso fue noticia internacional. Entonces por eso es que en este país nos tienen como... Y está mal generalizar, pero así es. Entonces es un país inseguro y desde los policías mismos. Entonces ese es un gran problema como sociedad que tenemos. Bueno, yo considero que este tema es bastante extenso y podríamos seguir dando ejemplos y avanzando en cuanto a muertes que han resonado muchísimo y otras que de pronto no, incluso ni siquiera son parte de las estadísticas y han sido femicidios, pero no son parte de las estadísticas. Es un tema muy extenso, pero considero que el tiempo se nos ha vencido y vamos a quedar hasta ahí. Esperamos en otro momento poder seguir con el mismo tema o de pronto podamos abordar algún otro. De mi parte, muchas gracias también. Pues de mi parte encantado de seguir en este podcast y pues bueno, cuando sea necesario. Saludos. Saludos cordiales, mi nombre es Elena Vaca, soy de Trabajo Social de sexto semestre. Hablaremos sobre lo que es femicidio. El término femicidio fue utilizado directamente vinculado a la violencia de género. Quien lo utilizó por primera vez en el año de 1976 fue Diana Russell, ante el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Desde entonces su contenido y alcance ha variado. Diana Russell lo identificó inicialmente junto con Jan Caputi
como el asesinato de mujeres realizado por hombres, motivados por el odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer. Posteriormente, junto a Gil Radford, lo describió como el asesinato misógino de mujeres realizado por hombres. Como sabemos, el concepto ha ido variando con el avance de los años y por diferentes personas, a lo que es la actualidad, como lo conocemos como el femicidio. ¿Qué piensas tú al respecto, John? Buenas. Yo pienso que sí, el femicidio es un gran problema que se está viendo en el momento por la cultura de violencia en la que vivimos en el país y a nivel mundial, por esa falta de desatención a los valores que existe actualmente, aunque desde mi punto de vista no toda mujer asesinada forma parte de un grupo que las consideran como delito de femicidio. Es lo que pienso en cuanto a esto. Claro, es un buen punto y sí tiene lógica, porque femicidio no es lo mismo que homicidio. Y hay ciertas pautas para que entre al lugar de femicidio, porque una mujer asesinada también puede ser un homicidio. Claro, pero en este momento en el que vivimos se maneja Se generaliza, ¿no? se generaliza, exacto. Entonces, también vivimos como que en una época de wow, el feminismo y el feminismo radical y todo este tipo de cosas que llevan a pretender que toda mujer asesinada forma parte de un grupo de femicidio cuando no lo es así. Está mal, sí, pero es un homicidio. No debería ser juzgado como un femicidio como tal. Porque un femicidio